Bien, entonces ayer, si se recuerdan, lo último que nos habíamos quedado viendo era la isomería de los alquenos, ¿verdad? Decíamos que pues los alquenos podían presentar isomería geométrica, también conocida con el nombre de isomería cis-trans, y habíamos mencionado que este tipo de isomería requería, ¿verdad?, de que los alquenos fueran alquenos disustituidos y que tuvieran al menos dos grupos, ¿verdad? Bueno, dos grupos si pensamos en el caso de los grupos metilos o dos átomos, por ejemplo, si pensamos en los hidrógenos o si pensamos en los cloros, que nos permitieran, ¿verdad?, poder decir si esos sustituyentes similares estaban en lados opuestos, en cuyo caso pues el isómero sería trans, o si esos dos sustituyentes similares se encontraban de la misma cara, en cuyo caso hablábamos de un isómero cis. Si se recuerdan, pues ayer habíamos considerado, ¿verdad?, la simulación del alqueno más sencillo, que era el eteno, y decíamos el eteno no tiene sustituyentes. En el caso del propeno, entonces decíamos tiene un sustituyente, y entonces decíamos que recibía el nombre de alqueno monosustituido, porque solo uno de los hidrógenos se ha sustituido. En el caso de los isómeros cis-trans, entonces hablábamos de que eran alquenos disustituidos. Pero también podríamos tener alquenos trisustituidos o incluso podríamos tener alquenos tetrasustituidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí los modelos, que me es más fácil hacerlos así, ¿verdad? Entonces podemos, siempre pues, si tomamos de idea, ¿verdad?, el eteno, que era lo que les estaba explicando, ¿verdad? El eteno, pues, es un alqueno que no tiene sustituyentes. Cada uno de los carbonos que está formando el doble enlace tiene dos hidrógenos, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, nosotros habláramos de el 2-metil 2-buteno, ¿verdad?, que sería este, tendríamos un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, y este carbono tendría un sustituyente metil. Entonces ya aquí, ya nosotros estaríamos hablando de un alqueno trisustituido, ¿verdad? De hecho, aquí lo pueden ver ustedes, el modelo, ¿verdad? Ya solamente un carbono queda con un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Entonces aquí ya, como les decía, haciendo referencia al eteno, ¿verdad?, que tiene 4 hidrógenos, ya aquí ya solamente queda uno, ya 3 hidrógenos han sido sustituidos por 3 grupos metil. Y podríamos tener incluso que este carbono 3 tuviera otro sustituyente, ¿verdad? Entonces ahí, si ustedes miran el modelo, pues ya estaríamos hablando de un alqueno tetrasustituido, ¿verdad? Ya estos carbonos que están formando el doble enlace ya no tendrían hidrógenos, ninguno de ellos, sino que tendríamos que cada uno de ellos tendría 3 grupos alquilo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, no podríamos hablar de isomería geométrica o isomería cis-trans, porque ayer habíamos dicho que uno de los requisitos es que ese carbono, al menos, ¿verdad?, esos carbonos que están formando el doble enlace deberían de estar unidos a dos grupos diferentes, que fueron los últimos ejercicios que hicimos el día de ayer, si ustedes se recuerdan. Pero, ¿qué pasa entonces? No se podría hablar, o qué pasa si, por ejemplo, este fuera, perdón, no fuera un propil, sino que, por ejemplo, fuera, sino que, por ejemplo, fuera un etil, ¿verdad? Como sería en este caso. Y que este tuviera, por ejemplo, aquí un átomo de cloro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer el modelo. Y se fijarían ustedes acá, bueno, lo vamos a girar. Y si lo logran ver, bueno, creo que aquí lo pueden ver mejor. Vamos a ver. Aquí, ¿verdad? De estos que están formando, ¿verdad?, el doble enlace, uno de esos carbonos estaría unido a un cloro, estaría unido a un metil,
Luego este otro carbono que está formando el doble enlace estaría unido a un grupo metil y a un grupo etil, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que esos grupos serían grupos diferentes. Bueno, aquí creo que hay un error. Permítanme un momento, permítanme. Bueno, entonces les decía que ya me fijé que hay un error porque este carbono está formando 5 enlaces y no podría estar formando 5 enlaces, ¿verdad? Así que aquí está el borrador. Así que tenemos que borrar este de acá. Muy bien, ahí, ahora sí. Es el otro, Liz. ¿Perdón? Es el otro carbono. Ay, sí, es el otro carbono, lo siento. Sí, tiene toda la razón. Es el otro. Es este de acá, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ahí. Ok, ahora sí. Bueno, entonces como les decía, aquí tendríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si se fijan, este carbono está unido a un grupo metil y a un etil, ¿verdad? Que serían diferentes. Este carbono está unido a un cloro y está a un grupo metil que también serían diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso, ¿cómo decir, verdad? Si es un isómero cis o es un isómero trans. En este caso estaríamos hablando de un alqueno que sería tetra sustituido, ¿verdad? Por aquí ustedes podrían decirme, bueno, Lick, pero aquí hay un metil y aquí hay otro metil, entonces deberá de ser trans. Sí, podría ser un análisis que podríamos hacer, pero ¿qué pasa si no hubieran grupos metilos, sino que, por ejemplo, nosotros tuviéramos que ese carbono está unido a un bromo? Y aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? El modelo. Entonces, ahora, si ustedes se fijan, los 4 grupos son diferentes. Entonces, ¿cómo decidir si es cis o si es trans si no hay grupos que sean similares? Entonces, aquí la IUPAC pues tiene otro sistema, ¿verdad? Para la nomenclatura, ¿verdad? Que es en el caso de cuando los alquenos son tri o tetra sustituidos, se les otorgan prioridades a esos sustituyentes que están unidos a ese carbono que está formando el doble enlace, usando unas reglas que se conocen con el nombre de las reglas de Cahn-Ingold Prelog, ¿verdad? Y ahí en lo que se basan estas reglas es en asignar prioridades a estos sustituyentes. Entonces, si los grupos de mayor prioridad se encuentran de el mismo lado, entonces se nombran como el isómero Z, que viene del alemán zusammen, que quiere decir eso, justo o pues igual, ¿verdad? Que están en el mismo lado. Si estuvieran los sustituyentes de mayor prioridad en lados opuestos, entonces se nombrarían como el isómero E, que viene aquí de Engengen, también, bueno, no sé si se pronuncian así, ¿verdad? Porque yo no sé alemán, pero que significa esto que son opuestos, ¿verdad? Es decir, que están en caras opuestas. Y las reglas, pues las podemos leer aquí en el libro. En la sección 4.5, entonces comienzan, ¿verdad? Con este sistema de nomenclatura E y Z. Así que lo vamos a leer para que pues nos vaya quedando claro, ¿verdad? Mientras que cada uno de los carbonos sp2 de un alqueno esté unido a un solo sustituyente, se pueden usar los términos cis y trans para designar la estructura de un alqueno, que fueron los ejemplos que vimos el día de ayer. Si los hidrógenos están del mismo lado en el enlace doble, es un isómero cis. Si están en el lados opuestos del doble enlace, se dice que es un isómero trans. Pero, ¿cómo nombrar a los isómeros de un compuesto como el 1-bromo-2-cloropropeno? Como en este caso, ¿verdad? Que estábamos diciendo, este carbono está unido a 2 grupos que son diferentes. Este también está unido a 2 grupos que son diferentes. ¿Qué tomamos como grupos similares para poder asignar y poder decir cuál sería el isómero cis y cuál es el isómero trans? Pues realmente no hay 2 grupos, ¿verdad? Que sean iguales.
Entonces, para esta clase de compuestos no se puede utilizar el sistema de nomenclatura cis-trans porque hay 4 grupos distintos en los 2 carbonos sp2, en los 2 carbonos que están formando el doble enlace. Permítame un momento, joven. Bueno, entonces, disculpas ahí, ¿verdad? Les decía, para esta clase de compuestos no se puede utilizar el sistema de nomenclatura cis-trans porque hay 4 grupos distintos en los 2 carbonos que están formando el doble enlace. El sistema de nomenclatura EZ se desarrolló para esta clase de compuestos. Para asignar nombre a un isómero mediante el sistema EZ, primero se determinan las prioridades relativas de los 2 grupos unidos con uno de los carbonos sp2 y luego las prioridades relativas del otro carbono sp2. Si los 2 grupos de alta prioridad están del mismo lado del enlace doble, el isómero tiene una configuración Z. La Z, como les decía, es de Zusammen, que significa mismo en alemán. Si los grupos de alta prioridad están en lados opuestos del enlace doble, el isómero tiene una configuración E y la E es de Engingen, que significa opuesto, ¿verdad? Entonces aquí, como les digo yo, lo que hacemos es imaginarnos como que cortamos este doble enlace por la mitad y asignamos prioridades a los 2 grupos de este carbono y luego prioridades a los 2 grupos de este otro carbono, ¿verdad? Y si los de alta prioridad se encuentran del mismo lado, el isómero va a ser un isómero Z. Si se encuentran en lados opuestos, estos grupos de mayor prioridad, pues el isómero va a ser el isómero E. Entonces aquí están las reglas, ¿verdad? Las prioridades relativas de los grupos unidos a un carbono sp2 se determinan utilizando las siguientes reglas. La regla número 1 nos dice que las prioridades de 2 grupos dependen de los números atómicos de los átomos unidos directamente a un carbono sp2. Cuanto mayor es el número atómico, mayor es la prioridad. Entonces aquí pues va a ser de mucha utilidad que tengan sus tablas periódicas, ¿verdad? Ahí a mano. Entonces para este compuesto que decíamos, ¿verdad? Es cis o es trans, para este bromo, el 1 bromo, 2 cloro, propeno. Entonces tendríamos que asignar las prioridades, ¿verdad? Entonces aquí el bromo, ahí si ustedes lo revisan en la tabla periódica, tiene un número atómico de 35. Bueno, tienen una tabla periódica ahí a mano, ¿o no? Sí, 35. Sí, ¿verdad? El bromo tiene un número atómico de 35. En el caso del hidrógeno tiene un número atómico de 1, ¿verdad? Entonces, obviamente, 35, aquí como decíamos, ¿verdad? Cuanto mayor es el número atómico, mayor es la prioridad del grupo, ¿verdad? Entonces, entre el bromo y el hidrógeno, el bromo tendría la mayor prioridad. Luego, en este otro carbono, el cloro tiene un número atómico de 17, el carbono tiene un número atómico de 6. Entonces, 17 es mayor que 6, ¿verdad? O sea que le asignaríamos la mayor prioridad a este cloro. Entonces, los 2 grupos de mayor prioridad, en este caso, se encuentran del mismo lado, por lo que este sería el isómero Z. En este caso, los 2 grupos de mayor prioridad, que ya dijimos, para este lado es el bromo y para este lado es el cloro, estarían en lados opuestos y por eso sería el isómero E. Bueno, aquí se los explican lo que yo les expliqué en palabras, pero ahí lo pueden leer ustedes, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando los 2 átomos tienen el mismo número atómico, verdad? Pues para eso tenemos una segunda regla, que es la regla 2. Si los 2 sustituyentes unidos con el carbono sp2 comienzan con el mismo átomo, es decir, están empatados, se debe mover hacia afuera del punto de enlace y considerar los números atómicos de los átomos que están unidos a los átomos empatados, ¿verdad? En los siguientes compuestos, uno de los carbonos sp2 está unido tanto a un cloro
como a un carbono, ¿verdad? Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos que este carbono está unido a otro carbono y este carbono está unido a un cloro, ¿verdad? Como decimos, y aquí es donde es muy importante que representemos bien, ¿verdad? Con quién es que se forman los enlaces. Recordemos que este carbono no está unido a dos hidrógenos, ¿verdad? Este carbono está unido a este carbono y está unido directamente a este cloro, ¿verdad? Entonces el carbono tiene número atómico 6, el cloro 17, pues aquí queda claro que de este lado, de esta mitad, ¿verdad? El cloro tendría mayor prioridad. Pero si nos vamos a este otro carbono, entonces resulta que este carbono está unido a un carbono y está unido a otro carbono. Y entonces los dos carbonos tienen el mismo número atómico, que es el número atómico de 6, y por eso decimos que están empatados. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Pues tendríamos que movernos, ¿verdad? O sea, hacia la derecha, aquí como nos decían, ¿verdad? Se debe mover hacia afuera del punto de enlace y considerar los números atómicos de los átomos que están unidos a los átomos empatados, ¿verdad? Y entonces aquí miraríamos que este carbono a qué está unido. Este carbono está unido a un hidrógeno con número atómico de 1, a dos carbonos con número atómico de 6, y este carbono está unido a dos hidrógenos con número atómico de 1, pero está unido a un oxígeno con número atómico de 8. Entonces, ahí es donde buscamos como el desempate, ¿verdad? Y aquí, pues, en este caso, pues, el oxígeno, al tener un número atómico de 8 tendría mayor prioridad que los 6 que tendrían los carbonos, ¿verdad? Porque obviamente el hidrógeno ya es el 1, ¿verdad? Entonces, aquí, para esta mitad, el grupo de mayor prioridad sería este CH2OH, ¿verdad? Este sería el isómero Z, porque están del mismo lado. Este sería el isómero E, porque están de lados opuestos, ¿verdad? Y bueno, aquí se los explican de otra forma, que sí, aquí sí la vamos a leer, ¿verdad? Porque no sé si me entendieron ahorita, si no vamos a ver si el libro les ayuda, ¿verdad? El cloro tiene un número atómico mayor que el del carbono, de manera que tiene mayor prioridad. Los átomos unidos al otro carbono sp2 son carbonos de un grupo CH2OH y de un grupo CH que está unido a 2CH3. Por lo que en este punto existe igualdad, que es en el carbono, ¿verdad? El del grupo CH2OH está unido a un oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. Mientras que el carbono del isopropil, en este caso, ¿verdad? Está unido a carbono, carbono e hidrógeno. De esos 6 átomos, oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, carbono, carbono e hidrógeno, el oxígeno tiene el mayor número atómico, por lo que el CH2OH tiene mayor prioridad que el isopropil. Observe, y esto es bien importante, ¿verdad? Que los números atómicos no se suman. Se considera un solo átomo, que es el del mayor número atómico, ¿verdad? Entonces, por eso este era el Z y este era el E, como mirábamos, ¿verdad? Bueno, ese es un hecho que nos podemos encontrar, ¿verdad? Que esté unido a dos carbonos, que esté unido a dos átomos que tienen el mismo número atómico y que haga que estén empatados. Entonces tendríamos que movernos hacia los siguientes átomos para poderlos desempatar. El otro caso con el que nos podríamos encontrar es que no fueran enlaces sencillos, sino que estuvieran unidos a átomos que estuvieran formando un doble enlace o un triple enlace, ¿verdad? Entonces, para eso hay una tercera regla. Si un átomo está doblemente unido a otro, el sistema de prioridades lo trata como si tuviera un enlace sencillo con dos de esos átomos. Si un átomo tiene un enlace triple con otro átomo, el sistema de prioridades lo trata como si tuviera un enlace sencillo con 3 de esos átomos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, aquí hay un error, ¿verdad? Que tiene el libro. Aquí este carbono, que era como el que me había pasado en la página de los modelos de simulación, este carbono está formando 5 enlaces y ya sabemos que no puede estar formando 5 enlaces, ¿verdad? El error que tiene el libro ahí es que este no es un enlace triple,
ni este tampoco, sino que deberían de ser enlaces dobles. Igual en este caso, ¿verdad? En este caso, si ustedes se fijan acá, si ese carbono está unido a 2 hidrógenos y está formando un triple enlace, también tendría 5 enlaces. Este es un doble enlace, este también es un doble enlace. Este sí está correcto, si ustedes se fijan, porque este carbono está formando sus 4 enlaces, ¿verdad? Entonces, bueno, habría que hacer esa corrección ahí. Ya vamos a hacer otro ejercicio, no se preocupen, pero para poder entender lo que nos explican aquí en el libro, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo interpretamos este triple enlace? Entonces, este triple enlace lo interpretamos como que este carbono está unido a 3 carbonos, porque eso es lo que significa el triple, ¿verdad? El triple enlace significa que hay 3 enlaces. ¿3 enlaces con quién? Con carbono. Y esos carbonos tendrían número atómico igual a 6. En este caso, entonces, este otro carbono, porque aquí si se fijan, aquí hay un empate, ¿verdad? Este carbono está unido a este carbono y este carbono está unido a este otro, ¿verdad? Es decir, hay empatados porque los dos tienen el mismo número atómico. Aquí hay un triple enlace, que como les digo, lo que significa es que este carbono está unido a 3 carbonos, o sea, triplemente, por eso es lo que significa el triple enlace, ¿verdad? Por 3 enlaces está unido al carbono, esos carbonos tendrían número atómico de 6, mientras que este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un oxígeno que tiene número atómico de 8. Por eso es que este grupo en esta mitad va a tener mayor prioridad, ¿verdad? Luego, en este caso, entonces aquí era lo que les decía, aquí este es un doble enlace, ¿verdad? Entonces significa que este carbono está unido a un hidrógeno y a 2 carbonos, ¿verdad? Un hidrógeno con número atómico igual a 1, 2 carbonos con número atómico de 6. Este carbono de aquí está unido a 2 hidrógenos y a un carbono con número atómico de 6, ¿verdad? Entonces, el hecho de que este esté unido a más carbonos, es decir, a más grupos con mayor prioridad, hace que este grupo sea el que tenga la mayor prioridad, ¿verdad? Aquí está escrito de otra forma y vamos a ver si con esto les ayuda a reforzar la idea. Puesto que ambos átomos inmediatamente unidos al carbono sp2 son carbonos, existe una igualdad. Se considera que el carbono con enlace triple, este que les decía yo acá, ¿verdad? Este de aquí, está unido a carbono, carbono, carbono. El otro carbono, que es este de aquí arriba, está unido a oxígeno, hidrógeno e hidrógeno, ¿verdad? De los 6 átomos, el oxígeno tiene el número atómico más grande, por lo que el CH2OH tiene mayor prioridad que el grupo carbono triple enlace CH. Bueno, luego nos vamos a los otros 2. Los 2 átomos están unidos con un carbono, ¿verdad? Que son estos de aquí. Por lo que también aquí hay igualdad. El primer carbono del grupo CH2CH3, ¿verdad? Del grupo etil, está unido a carbono, hidrógeno e hidrógeno. El primer carbono del grupo CH2, que es el que les digo yo que está este error, ¿verdad? Que está aquí, que es el CH doble enlace CH2, está unido a un hidrógeno y a un carbono con doble ligadura, con doble enlace, ¿verdad? Por lo tanto, se considera que está unido a hidrógeno, carbono y carbono. Se cancela, y entonces aquí es donde hacemos la comparación, ¿verdad? Comparamos este que tiene carbono, hidrógeno, hidrógeno, y este que tiene hidrógeno, carbono y carbono, ¿verdad? Se cancela un carbono en ambos grupos, que sería un carbono de acá con un carbono de acá, ¿verdad? Dejando hidrógeno e hidrógeno en este grupo, como parte del CH2O3, y nos quedaría un hidrógeno y un carbono del grupo CH-CH2. El carbono tiene un número atómico mayor que el hidrógeno, por lo que el grupo CH-CH2 tiene mayor prioridad que el CH2-CH3. Bueno, no sé si les quedó claro.
¿O hay alguna pregunta? Bueno, podemos hacer este problema, ¿verdad? El problema 7, de que asignen las prioridades a cada uno de estos sustituyentes para ver si aquí, pues, hay alguna pregunta. Voy a abrir la pizarra que utilizamos el día de ayer, mientras ustedes van pensando. ¿Cuál tendría? Bueno, la primera regla ya dijimos es el número atómico, ¿verdad? El número atómico es el que define quién va a tener la mayor prioridad. Entonces ahí estamos viendo el guión, que recuerden que el guión representa el enlace, ¿verdad? Es decir, ese carbono va a estar directamente unido a un bromo, a un yodo, a un oxígeno y a un carbono. Entonces, ¿quién tendría la prioridad 1? El yodo, Lick. Muy bien, la tendría el yodo, ¿verdad? Ahí ahorita les voy a compartir el enlace a la pizarra que utilizamos el día de ayer, que es la misma que vamos a utilizar hoy. Y nos vamos a llevar. Y aquí tendríamos la pizarra para que lo vean bien los que están desde el teléfono, ¿verdad? Entonces, muy bien, ahí si ustedes revisan en la tabla periódica, ¿verdad? El bromo tiene un número atómico igual a 35, el yodo tiene un número atómico igual a 53, ¿verdad? Así que muy bien, el yodo tendría la prioridad 1. Bueno, ahí si quieren se lo escribimos, ¿verdad? El yodo tendría la prioridad 1. El bromo tendría la prioridad 2. El oxígeno tendría la prioridad 3 porque tendría un número atómico igual a 8. Y el carbono tendría la menor prioridad porque tiene un número atómico igual a 6. Bueno, y en el inciso B, ¿quién tendría la prioridad 1? El que tiene el cloro, Lick. No, recuerden que es el átomo directamente unido, ¿verdad? Esos son los primeros que nos tenemos que fijar. Entonces, los átomos directamente unidos son los del enlace, ¿verdad? O sea, sería este, sería este, sería este y sería este. Porque eso es la primera regla, ¿verdad? La primera regla ahí, si nos volvemos aquí al libro, entonces nos decía, ¿verdad? Las prioridades de dos grupos dependen de los números atómicos de los átomos unidos directamente a un carbono sp2. Cuanto mayor es el número atómico, mayor es la prioridad. Pero entonces nos fijamos en los átomos unidos directamente, ¿verdad? A los carbonos sp2, o sea, los que se enlazan primero. Entonces aquí, pues son estos que les subrayé aquí de azul. ¿Cuáles serían? ¿Cuál sería?
El oxígeno, Lick. El oxígeno, muy bien. El oxígeno. Aquí el oxígeno, ¿verdad? Porque el oxígeno tendría el número atómico de 8, mientras que los carbonos tendrían número atómico de 6, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este tendría la prioridad 1. ¿Cuál sería el siguiente en prioridad de los otros grupos? Que ahí sí creo que es lo que usted había pensado antes. Sería el que tiene el cloro, el CH2. Muy bien. Ajá, muy bien. Sería el CH2Cl, porque estos otros 3 grupos, este primero, el tercero y el cuarto, quedarían empatados, ¿verdad? Porque los 3 son átomos de carbono, los 3 tienen el mismo número atómico. Entonces tenemos que fijarnos en los siguientes átomos, ¿verdad? Y nos vamos a fijar que va a tener mayor prioridad aquel que tenga el mayor número atómico. Entonces, por eso aquí este que tiene el cloro, que tendría el número atómico 1017, tendría la mayor prioridad. Muy bien. ¿Cuál tendría la tercera? ¿Cuál tendría la tercera prioridad? El último carbono, Lick. No. El primero, porque tiene el oxígeno, ¿verdad? Sí, o sea, tendríamos, aquí fíjense que este tiene un carbono, luego viene carbono, este también tiene carbono y también tiene carbono, ¿verdad? Ahí Sí, Lick. era lo que mencionábamos, hay que irnos fijando como en los átomos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, aquí por ejemplo en este, para decir que este era el segundo, pues nos fijamos en estos 2 hidrógenos y en el cloro, y nos fijamos en estos 2 hidrógenos y en el carbono, ¿verdad? Y entonces el cloro tiene mayor número atómico. Aquí, pues este y este tienen 2 carbonos, o sea que tendríamos que seguirnos moviendo, ¿verdad? Porque este es CH2, este es CH y luego está unido a carbono, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que este carbono está unido a un oxígeno, ¿verdad? Que tiene mayor número atómico. Así que aquí sería este y el que tendría la menor prioridad sería este. No sé si hay alguna pregunta. O estamos bien. Estamos Bueno. bien, Lick. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con los ejercicios. Entonces, ese era el problema número 7. Ahora iríamos al problema número 8, ¿verdad? Que dice así, dibuje y señale los isómeros E y Z de cada uno de los siguientes compuestos. Entonces, aquí sí, como les digo, ahí ya les coloqué el enlace en el chat para que los que puedan, pues, se unan, ¿verdad? A la pizarra para que traten ahí ustedes de dibujarlos. Entonces tienen que hacer 2 isómeros para cada uno de estos 2, para el inciso A y para el inciso B. Aquí se los puse en grande para que los puedan ver. Termina el partido. Perdón que no me he movido a la pizarra, lo siento. Aquí está.
Perdón, lo siento. Eso de estar con la mano izquierda. Me confundí. A ver, ¿quién se anima a dibujarlos? No. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo se lo voy a hacer yo, ¿verdad? Recordemos que aquí lo importante es representar, ¿verdad? La geometría de los dos átomos de carbono que están formando el doble enlace. Ya habíamos dicho que era una geometría trigonal, ¿verdad? Ya van a tener la disposición de los enlaces. Esta forma. Si queremos, bueno, y lo otro es identificar los grupos, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que estar todos de acuerdo que este carbono, que es el que está formando el doble enlace, está unido a un hidrógeno y está unido a un grupo etil, ¿verdad? Y el otro carbono que está formando el doble enlace también estaría unido a un hidrógeno y estaría unido a un grupo metil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted quiere representar el isómero E
Entonces usted tendría, ya sabemos que son en lados opuestos, ¿verdad? ¿Quién tendría la mayor prioridad de este lado izquierdo? ¿El hidrógeno o el etil? El etil, Lick. El etílico. El etil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren poner el grupo etil en la cara de arriba, ¿verdad? Entonces pondríamos CH2, CH3, ¿verdad? Si es el isómero E, entonces el otro de mayor prioridad tendría que estar en cara opuesta, ¿verdad? Que tendría que ser en la cara de abajo. Entonces ya estamos hablando de esta otra mitad. ¿Quién tendría la mayor prioridad aquí del lado derecho? ¿El grupo metil o el hidrógeno? Metil. Muy El bien, metil. la tendría el metil, ¿verdad? Entonces sería el CH3 acá y el hidrógeno de este lado, ¿verdad? Igual acá, este hidrógeno estaría aquí. Este sería el isómero E. El isómero Z, entonces sabemos que va a tener los dos grupos de mayor prioridad en la misma cara, ¿verdad? Y entonces aquí se las voy a hacer lineoangulares, porque también podemos hacer lineoangulares con esta isomería, ¿verdad? Es Z. Y entonces aquí sabríamos que este grupo metil está en la cara de arriba y este grupo etil también está en la cara de arriba, ¿verdad? Este sería el isómero Z para este inciso A. Luego, entonces ahora iríamos al inciso B, ¿verdad? Entonces lo primero que tienen que hacer, pues es identificar los grupos, ¿verdad? Entonces este carbono que está formando el doble enlace está unido a este grupo que sería el CH2Cl y está unido a este otro grupo que sería el grupo isopropil, ¿verdad? Igual este carbono que está aquí estaría unido a un grupo que sería el grupo etil y estaría unido a otro grupo que sería el grupo butil, ¿verdad? Entonces lo que ahora tenemos que hacer es ver para este carbono cuál de los dos grupos tendría la mayor prioridad y para este otro carbono cuál de los dos grupos tendría la mayor prioridad y luego representarlo, ¿verdad? Dependiendo si es E o es Z, que es lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Que dibujemos y que señalemos cuál sería el isómero E y cuál sería el isómero Z. Traten ustedes de hacer ese inciso B. A ver, nadie se anima.
No, bueno. Bien, entonces, pero por lo menos dígame cuáles tendrían las mayores prioridades. Ay, perdón. Aquí del lado izquierdo, ¿quién tendría la mayor prioridad? ¿El etil o el butil? El butílic. Muy bien, el butil, ¿verdad? Y del lado derecho, en lo que termino de escribirlo, ¿quién tendría la mayor prioridad del lado derecho? El que tiene subrayado, Lick. El que está combinado con el cloro. Ajá. Es que tengo los dos subrayados, no sé si los ven, pero uno está subrayado de amarillo y otro de azul. Pero los dos están subrayados. Pero es correcto, el que tendría la mayor prioridad sería el que tiene el cloro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si lo coloco en la cara superior, ¿qué isómero sería este? Si los dos de mayor prioridad están del mismo lado. Z, Lick. Muy bien, ese sería el isómero Z. Solo me van a esperar que termine. Y aquí colocaríamos al CH2, CH3. Este sería el isómero Z, muy bien. Y el isómero E, entonces tendría los grupos de mayor prioridad en caras opuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí se las voy a hacer lineoangulares porque ya el espacio ya no me queda mucho. Entonces aquí bien, entonces tendríamos que estar todos de acuerdo que esta es la estructura lineoangular para el isómero E de este inciso B. Aquí creo yo que identifican, ¿verdad? Este es el CH2CL, este es el 1, 2, 3, 4, el butil, aquí tendríamos el etil, que es el otro que está unido a este carbono, y aquí tendríamos el isopropil, ¿verdad? Aquí si se fijan lo que hicimos fue intercambiar estas posiciones, ¿verdad? De este de acá. Aquí este de mayor prioridad quedaba en la misma cara con este. Ahora lo que hacemos para hacer el otro isómero es que lo intercambiamos, ¿verdad? Las posiciones. ¿Queda claro? ¿O hay alguna pregunta? Está claro, Lick. A ver, los demás. ¿No tienen preguntas? Claro, hay que practicar un poquito más. Sí, bastante. No un poquito, ¿verdad? Sino Y que bastante más, por no decirlo así. sí. Bueno, entonces miremos este, que no es de representar, sino que solo me digan. En cada una de las siguientes estructuras estaría representado el isómero E o el isómero Z. El primero sería el Z, ¿verdad, Lick? Muy bien, el primero sería el Z porque los dos de mayor prioridad, que en este caso sería el bromo, estarían del mismo lado. Muy bien. En el número 2.
E sería, Lick. Perdón, Fray. El E creo que fue que dijo. Sería el E, Lick. Muy bien, sería el E, ¿verdad? Porque los dos grupos de mayor prioridad, de este lado izquierdo sería el etil, del lado derecho sería el metil. Muy bien, este sería el E. En este número 3, Sería el E también, Lick. también sería el E, porque de este lado izquierdo tendría mayor prioridad el bromo y del lado derecho tendría mayor prioridad el cloro. Estarían en lados opuestos. Muy bien. Y en el numeral 4, ¿qué isómero sería? ¿El E o el Z? Z, Lick. El Z, Lick. Muy bien, sería el Z, porque tenemos que de este lado el grupo etil tendría la mayor prioridad. De este lado el grupo CH2OH, ¿verdad? Bueno, más o menos, ¿verdad? O sea que sí le van entendiendo. Quizás lo de las estructuras es que les cuesta un poco más, ¿verdad? Bueno, antes de nombrar, pues vamos a hacer este ejercicio. Bueno, vamos a leer, perdón, esta estrategia para la solución de problemas del libro, ¿verdad? Entonces aquí nos dicen, dibuje la estructura del E, 1 bromo, 2 metil, 2 buteno. Entonces nos dice la autora, ¿verdad? Primero se dibuja el compuesto sin especificar el isómero, es decir, primero usted solo se va a fijar en que es 1 bromo, 2 metil, 2 buteno, que fueron los ejercicios que hicimos el día de ayer, ¿verdad? O sea que no debería de haber problema. Esto permite identificar a los sustituyentes unidos a los carbonos sp2. Luego se determinan las prioridades relativas de los dos sustituyentes de cada uno de los carbonos sp2, ¿verdad? Que fue más o menos lo que hicimos en los ejercicios anteriores. Un carbono sp2, miramos, ¿verdad? Al hacer la estructura, está unido a un grupo, perdón, ¿verdad? Está unido a un grupo CH3 y a un hidrógeno. Entonces, entre el CH3 y el hidrógeno, el CH3 tiene la mayor prioridad. El otro carbono sp2, que sería este de acá, está unido a un CH3 y a un CH2Br. Y por el bromo, que tiene un número atómico de 35, pues este tendría la mayor prioridad. Para obtener el isómero E, entonces dibuje el compuesto con los dos sustituyentes de mayor prioridad en lados opuestos del doble enlace, porque ya dijimos, ¿verdad? Que E hace referencia a opuestos. Entonces, bueno, habiendo ya leído esta resolución para problemas, entonces traten ustedes de dibujar o de hacer este problema 10, ¿verdad? Dibuje el Z3 isopropil 2 hepteno. Bueno, lo vamos a llevar también aquí para la pizarra. Y traten ahí ustedes de hacer la estructura, ¿verdad? De dibujar ahí cuál sería la estructura del Z3 isopropil 2 hepteno.
Bueno, a ver si Carpincho, que se acaba de unir, te anima a hacer la estructura. No, bueno, considerando solo el nombre, la cadena sería ¿de cuántos? ¿De cuántos carbonos? ¿Perdón? 7. Sería una cadena de 7, muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien. ¿Y el doble enlace en qué posición estaría? A ver, de lo que nos dice el nombre. Posición 2, Lick. Muy bien, estaría entre el carbono 2 y el carbono 3. Y tendría un sustituyente, ¿verdad? En la posición 3, que sería el grupo isopropil. Y nada más, ¿verdad? Entonces, pues esta sería la estructura. Bueno, hace falta completarla, pero sería la estructura del compuesto sin considerar la disposición, ¿verdad? Entonces, bueno, este carbono tendríamos que estar de acuerdo que ya no tendría hidrógenos. Este tendría 2. Este también tendría 2. Este tendría 2. Y este tendría 3, ¿verdad? Y bueno, este carbono de acá tendríamos que estar de acuerdo que tendría un hidrógeno y que tendría un grupo CH3, ¿verdad? Entonces, bueno, creo yo que ya estamos de acuerdo. ¿Cuáles tendrían las mayores prioridades? Aquí de este carbono del lado izquierdo, ¿quién tendría la prioridad 1? CH3. El CH3, muy bien. Y del lado derecho. El propeno. No. Ahí recuerden que tenemos que ir viendo cómo es que se van diferenciando, ¿verdad? Entonces, fíjense que, bueno, aquí, si ustedes se fijan, este carbono está unido a este carbono y a este, ¿verdad? O sea que ahí están empatados en este carbono, ¿verdad? Es correcto. Entonces, para desempatarnos, tenemos que seguirnos moviendo. Entonces, fíjense que este carbono está unido a 2 hidrógenos y a un carbono, ¿verdad? Mientras que este carbono está unido a un hidrógeno y a 2 carbonos. Sí. Entonces, aquí lo que mirábamos era que se iba a cancelar un carbono con un carbono. Luego en este nos quedarían 2 hidrógenos y aquí nos quedaría un hidrógeno y un carbono, ¿verdad? Entonces el carbono, que tiene número atómico 6,
sería un número atómico mayor que el que tendrían estos dos hidrógenos. No sé si queda claro, Nayeli. Bueno, Nayeli y para los demás. Más o menos, Liz. Miren, es que ahí, por eso se los leía, ¿verdad? Aquí en el libro, lo que tienen que hacer es volverlos a leer, ¿verdad? Aquí lo estábamos leyendo, ¿verdad? Y era donde les decía, ¿verdad? El primer carbono del grupo está unido a un carbono, un hidrógeno y un hidrógeno, ¿verdad? Que es lo que tendríamos que fijarnos aquí en este CH2, ¿verdad? Este CH2, no nos estamos fijando en este carbono, porque este carbono es el que está empatado con este carbono de acá, ¿verdad? Con lo que tenemos que fijarnos es con lo que viene después, que sería que está unido a dos hidrógenos y a este carbono. Luego, si nos vamos a este grupo, entonces este carbono estaría unido a un hidrógeno y por el doble enlace estaría unido a dos carbonos, ¿verdad? Y por eso es que aquí nos aparece hidrógeno, carbono, carbono, mientras que aquí lo que tenemos es un carbono y dos hidrógenos. Y aquí nos los explicaban, ¿verdad? Se cancela un carbono en ambos grupos, que diríamos aquí, bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a copiar para que ustedes lo vean, ¿verdad? ¿Cómo es que se cancelan? Porque es lo que tenemos que fijarnos. Aquí lo voy a hacer más grande. Entonces aquí tendríamos, ¿verdad? Este CH2 o 3, entonces miren, aquí lo voy a subrayar, ¿verdad? Los que están empatados son este carbono y este carbono de acá, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es fijarnos en qué, ¿verdad? A qué están unidos los demás. Y aquí era donde les decía. Este carbono que está subrayado de azul está unido a dos hidrógenos y está unido a este carbono. Por eso aquí aparece carbono, hidrógeno e hidrógeno. Luego, este carbono está unido a un hidrógeno y debido al doble enlace, diríamos que está unido a dos carbonos, porque es un doble enlace con carbono, ¿verdad? Por eso es que aquí nos aparece hidrógeno, carbono, carbono, ¿verdad? Ahí continuando en el libro, entonces nos dicen, se cancela, que ahorita ya se lo voy a copiar. Y se lo voy a poner aquí, espérenme. Entonces lo que sigue ahí abajo de esto que acabamos de hacer ahorita, dice, se cancela un carbono en ambos grupos. Y entonces aquí es donde lo voy a tachar, ¿verdad? Entonces se va a cancelar porque aquí, ¿verdad? Este carbono se va a cancelar con uno de los carbonos que tiene el otro grupo, que es este CH2, este CH2, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que en este grupo lo que quedan son dos hidrógenos que tienen número atómico 1, mientras que en este otro grupo lo que queda es un hidrógeno y un carbono. Debido a que este carbono, y aquí no lo dicen, ¿verdad? Se cancela un carbono en ambos grupos dejando hidrógeno, hidrógeno del grupo CH2, CH3, que es este que está acá, y un carbono e hidrógeno del grupo CH2. Este carbono que queda acá tiene un número mayor que el hidrógeno, porque bueno, si ustedes lo quieren ver, también se cancelaría un hidrógeno con un hidrógeno. Aquí, ¿verdad? Y entonces, ¿cuál es lo que quedaría ahí como desempatándose? Sería este hidrógeno con este carbono, ¿verdad? Y a tener el carbono un número atómico mayor que el hidrógeno, pues tendría mayor prioridad, ¿verdad? Este que el CH2CH3. Entonces aquí estamos iguales. Si usted se fija acá, este carbono de azul está unido a hidrógeno, hidrógeno, que son estos dos hidrógenos, y a un carbono, ¿verdad?
Y lo que le estaba diciendo, este otro que está empatado con este, ¿está unido a qué? Está unido a un hidrógeno y a 2 carbonos. Entonces aquí nuevamente usted puede hacer esto que dice aquí, que se cancela, ¿verdad? Entonces cancelaríamos un hidrógeno con un hidrógeno. Y aquí podemos cancelar también un carbono con un carbono porque es algo que comparten los dos. Entonces, ¿qué es lo que los desempata? Que en este carbono queda unido a un hidrógeno, mientras que en este carbono queda un carbono que no se cancela. Y este carbono tendría mayor número atómico que el hidrógeno. ¿Nayeli? Sí, Lick, ahora ya está muy claro ya. Gracias. Ahora sí. Sí, Lick, Bueno, ahora- los demás. Más o menos. Bueno, entonces aquí recuerden que lo que estábamos haciendo era asignar prioridades, ¿verdad? Entonces, muy bien, de este lado izquierdo ya me habían dicho que el metil tenía la prioridad 1. Ahorita lo acabamos de explicar. Del lado derecho, ¿quién tendría la prioridad 1? Sería sea este grupo isopropil, ¿verdad? Y nos están pidiendo que representemos el Z, ¿verdad? Entonces, si vamos a representar el Z, quiere decir que esos grupos de mayor prioridad van a estar de la misma cara. Entonces, aquí, si ustedes quieren, lo representamos en la cara de arriba. Ay, no, me quedó bien feo eso. Vamos a ver si desde aquí lo puedo hacer bien. Tendríamos el grupo metil y tendríamos el grupo isopropil. Luego aquí tendríamos un hidrógeno, pero que sería este, ¿verdad? Pero ya hemos dicho que en las estructuras lineoangulares, pues el hidrógeno no se representa. Ahí tendríamos el doble enlace. Y este otro carbono entonces estaría unido a un grupo butil, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Esta sería la estructura, ¿verdad? Bueno, esta sería la estructura lineoangular para este Z3 isopropil 2 hepteno. ¿Alguna pregunta? Jóvenes. ¿O estamos bien? Estamos bien, Lick. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer entonces ahora este ejercicio, ¿verdad? Nombre. Los siguientes compuestos utilizando tanto las convenciones cis y trans, que ya dijimos que estas son para los que cuando son alquenos disustituidos, y la nomenclatura E y Z la utilizamos para los alquenos trisustituidos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tendríamos que estar de acuerdo que este alqueno que acabamos de hacer aquí en el problema 10 es un alqueno trisustituido, ¿verdad? Ya solo queda un hidrógeno y aquí lo podemos ver, ¿verdad? Las 3 cadenas que ya fueron sustituidas. Aquí, por ejemplo, este era porque nos pedían que lo nombráramos como E y Z, pero tendríamos que estar claros que este es un alqueno disustituido. Pudimos haberlo perfectamente nombrado como cis y trans. Este caso, ya aquí estos que están subrayados, ¿verdad? Están subrayados 4 grupos. Sería un ejemplo de un alqueno tetrasustituido. Entonces, recuerden que para los disustituidos se recomienda el uso de cis y trans. Para los tetrasustituidos y los trisustituidos, como esto que acabamos de ver ahorita, se utiliza la nomenclatura E y Z, ¿verdad? Entonces aquí, en este ejercicio, se les pide que den el nombre completo, ya incluyendo, ¿verdad? La disposición en el espacio, y por eso ahí pues habría que o anteponer una E, o anteponer una Z, o anteponer cis, o anteponer trans. Entonces, a ver, el primero tendríamos que nombrarlo por nomenclatura cis, trans o por E y Z. Cis, trans, Lick. Muy bien, cis, trans, porque
es un alqueno disustituido, ¿verdad? Muy bien. Y sería, bueno, nos lo vamos a llevar para la pizarra para que allá podamos ponerles el nombre. Este que tenemos aquí sería el isómero cis o sería el isómero trans. Entonces díganme, así no lo vemos muy bien, pero esto siempre ustedes lo pueden girar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí lo podemos rotar. Lo podemos poner de esta forma si ustedes son un poco así cuadriculados y necesitan ver el doble enlace así. ¿Qué isómero sería este? ¿El cis o el trans? Translic. El trans. Muy bien, sería el trans. ¿Cuál sería el nombre completo entonces para este compuesto? La cadena ustedes ya la pueden nombrar, ¿verdad? Esto ya hicimos varios ejercicios, ustedes no deberían de tener problemas. Un penteno. ¿Perdón? Un penteno. Un No, penteno. penteno. No, pero el nombre completo. Acuérdense que hay que indicar la posición del doble enlace. Pen 2 Qué N. barbaridad. Ajá, muy bien, pero tenemos que incluir cuál isómero es, ¿verdad? O sea que ya el nombre es completo, incluyendo. Trans Pen 2 N. Muy bien, el nombre sería trans pent 2N, ¿verdad? Aquí miren que aunque trans son letras, sí se utilizan los guiones, ¿verdad? Porque este guión sirve para diferenciar el nombre de la disposición en el espacio, ¿verdad? Entonces, muy bien, este sería el transpent 2N. Bueno, y el otro, ya nos lo vamos a traer para acá, para la pizarra. Este otro, ¿por qué nomenclatura lo tendríamos que nombrar? Cis, trans o es Z. Y bueno, y si son un poco cuadriculaditos, entonces se las pongo así para que lo vean ahí un poco mejor. ¿Por qué nomenclatura tendría que ser? EZ. Sí, muy bien, tendría que ser por la nomenclatura EZ, ¿verdad? Y ese isómero, ¿cuál sería en particular? Ajá, bueno, entonces sería E o Z. Z-Lic. Bueno, ahí tendríamos que asignar las prioridades, ¿verdad? Entonces, bueno, del lado derecho, ¿quién tendría la prioridad 1? Es Elic. Bueno, del lado derecho, primero no me contesta. Del lado derecho, ¿quién tendría la prioridad 1? ¿El isopropil o el propil? Sería el isopropil. El isopropil. Muy bien, este tendría la mayor prioridad. Le vamos a poner prioridad 1. Y del lado izquierdo, ¿quién tendría la mayor prioridad? El CH3. El CH3, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Nayeli, le damos la razón a Fry, ¿verdad? Que este es el isómero E, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ok, entonces ya tenemos la primera partecita del nombre, que sería E.
¿Qué? ¿Cuál sería el otro nombre de ese compuesto? Identificamos la cadena de mayor tamaño que contenga el doble enlace. Lo numeramos por el extremo más próximo al doble enlace, indicando la posición, nombrando los sustituyentes por orden alfabético. Ya se nos olvidó todo lo que vimos en la reunión anterior. ¿Cómo se llamaría? Dispénsele, que es que yo no estuve en la clase anterior. Ay, no, pero eso no hay excusa de que no haya estado en la clase anterior. Tendrían que haber visto el video. A ver, además las reglas de la UPAC que aprendimos en los alcanos, ya dijimos que aplica para los alquenos. La cadena de mayor tamaño, ¿cuántos carbonos tendría? 6, Lee. Muy bien. Tendría 6, muy bien, Fry, tendría 6. Tendríamos que estar todos de acuerdo que es esta cadena de acá. Bueno, espero que miren el subrayado, ¿verdad? De rojo. Pero sería esta, muy bien. Tendría un sustituyente. ¿Sí o no? Sí, con isopropil. Muy Sí. bien. Tendría un isopropil, que sería el sustituyente. Bueno, entonces, ¿cómo llamaría? E3 isopropil. Muy 2 bien. Muy bien. X2, no. Muy bien. Sería el E3 isopropil. Muy bien. Aquí voy a numerar. Recuerden que este 1 que puse aquí era por las prioridades, ¿verdad? Ya pensando en la numeración, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6, ¿verdad? Entonces, muy bien. Sería el E3 isopropil X2N. X2N. Muy bien, sí, este sería el nombre completo, incluyendo, ¿verdad? La disposición en el espacio. Y entonces aquí creo que había sido Pamela, no sé si todavía está Pamela o si ya, no, si todavía está aquí. Pamela nos había hecho una pregunta de las evaluaciones en el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía, si se fija Pamela, utilizamos algunas veces fórmulas semicondensadas porque todavía esto de E y Z puede ser que les dé un poco de problema. Pero lo que sí, jóvenes, es que cuando se les pida que den el nombre, ya deben de incluir en el nombre, así cuando yo les doy unas estructuras como esta, donde los grupos están colocados en unas disposiciones definidas en el espacio, usted debe de incluir. Si ya dijimos, si es un alqueno disustituido, pues lo nombrará como cis o como trans. Si es un tri o un tetra sustituido, entonces tendrá que utilizar la nomenclatura E y Z. Y bien, como ya han dicho otros compañeros antes, pues lo que tienen que hacer es hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Practicar. Y bueno, como ya esto lo hemos venido mencionando, ¿verdad? Acerca de lo que son, por ejemplo, el eteno, que es un alqueno no sustituido. Ya habíamos hablado de los alquenos monosustituidos. Hemos hablado de los alquenos disustituidos y justo hemos mencionado, ¿verdad? Que dentro de los alquenos disustituidos podemos tener alquenos cis o podemos tener alquenos trans. Luego tenemos los trisustituidos y los tetrasustituidos, ¿verdad? Entonces, como hay diferentes tipos de alquenos, no todos los alquenos tienen la misma estabilidad, ¿verdad? De hecho, esta diapositiva que estamos viendo ahorita nos indica que los alquenos más estables, y entonces aquí recordemos qué es lo que significa más estables son los menos reactivos, ¿verdad? Los que sufren menos reacciones van a ser siempre los alquenos tetrasustituidos. Los alquenos tetrasustituidos son más estables que los trisustituidos. Los trisustituidos son más estables que los disustituidos, pero fíjense que entre los disustituidos, los isómeros trans siempre van a ser más estables que los isómeros cis. Por eso es que las grasas trans son tan malas, ¿verdad?
y hay mucha propaganda, ¿verdad? De que hay que reducir el consumo de las grasas trans, porque las grasas trans, eso que les acabo de decir, ¿qué significa que sean estables? Que si usted consume grasas trans, su cuerpo no va a poder degradarlas, ¿verdad? Y entonces lo que va ocurriendo es que esas grasas se van acumulando. Está comprobado, ¿verdad? Que contribuyen al aumento del colesterol, ¿verdad? En el organismo y que el tener colesterol elevado está asociado con enfermedades del corazón. ¿Por qué? Por eso que estamos explicando ahorita. Son estables y por eso les digo yo qué significa que sean estables, que van a sufrir pocas reacciones. Usted se la come y dentro de su cuerpo no va a poder modificarlo, ¿verdad? Luego, aún los cis, que son menos estables que los trans, van a ser más estables que los monosustituidos y los monosustituidos van a ser más estables que el eteno. O sea, ¿cuál de los alquenos es el alqueno más reactivo? El alqueno más reactivo es el eteno porque es el más inestable, ¿verdad? Bueno, ¿sí o no? Aquí nos lo explican, ¿verdad? La estabilidad en la sección 4.6, si se fijan, ya vamos adelante, ¿verdad? En el capítulo 4, aquí nos lo dicen, ¿verdad? Los sustituyentes alquilo que están enlazados con los carbonos sp2 de un alqueno tienen un efecto estabilizante en el alqueno. El más estable va a ser el más sustituido, el menos estable va a ser el menos sustituido. Por lo tanto, podemos establecer la siguiente premisa. Cuantos más sustituyentes alquilo están unidos a los carbonos sp2 de un alqueno, mayor es su estabilidad. Y aquí la autora nos dice, algunos estudiantes encuentran más fácil observar el número de hidrógenos a los carbonos. Entonces, ahí dependerá de cada uno de ustedes. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Identificar los grupos alquilo o identificar los grupos hidrógenos? Si lo que les es más fácil es identificar los grupos alquilo, entonces nos seguimos por esta premisa de aquí arriba, ¿verdad? Cuantos más sustituyentes alquilo estén unidos al carbono sp2 de un alqueno, mayor va a ser su estabilidad. Si para usted se le hace más fácil identificar los hidrógenos, entonces la premisa cambia un poco y sería esta, ¿verdad? Cuantos menos hidrógenos estén unidos a los carbonos sp2 de un alqueno, mayor es su estabilidad. Menos hidrógenos, más grupos alquilo. O sea, es lo mismo dicho de otra forma diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, hagamos este problema 11. Dentro de estos tres compuestos, ¿cuál sería el compuesto más estable? Es decir, ¿cuál sería el más sustituido? ¿Cuál sería el doble enlace, verdad? Porque fíjense que aquí estamos hablando de los alquenos, ¿verdad? Entonces nos fijamos en los carbonos que están formando el doble enlace. ¿Cuál sería más sustituido? ¿Cuál sería menos sustituido? ¿Cuál sería el más estable? ¿Cuál sería el menos estable? Lo vamos a copiar y nos lo vamos a llevar a la pizarra para que los que están conectados desde el teléfono lo puedan ver un poco más grande. Y entonces ahí tienen que fijarse bien en esto que estamos diciendo, ¿verdad? O se fijan en los grupos alquilo o se fijan en los hidrógenos. Bueno, esto es lo más grande que lo puedo hacer. Entonces díganme, ¿cuál sería el más estable? ¿Cuál sería el menos estable? El más estable sería el 1 y el menos estable el 3. Vamos a ver, Fray. Usted dice que el más estable sería el 1, que sería este.
Sí, Lick. Ok, bueno. ¿Están de acuerdo? ¿Qué tipo de alqueno sería este? ¿Un tri, un tetra, un disustituido? Un disustituido, Lick. No, no es un disustituido. Porque miren, era lo que les decía yo, es lo que tienen que fijarse primero. Entonces, bueno, miren que este carbono de acá está unido a un carbono, que sería este, y a otro carbono, que sería este de acá, ¿verdad? Entonces, este carbono ya tiene dos sustituyentes, ¿verdad? Luego, este carbono tendría un sustituyente y aunque no lo vemos ahí, estaríamos de acuerdo que este tiene un hidrógeno, ¿verdad? Entonces, este sería un tri sustituido. Ahora, este que tenemos aquí, que decía el tercero, Fry decía que este es el más sustituido y que este es el menos sustituido. Este sería un tri sustituido. Este de en medio, ¿qué sería? Un tri, un tetra, un di sustituido. Un disustituido, Lick. Sería un di sustituido. Muy bien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? El segundo sería un di sustituido. ¿Están de acuerdo? Ok, bueno, entonces miren aquí. Este carbono estaría unido a un carbono y a otro carbono. Y este carbono estaría unido a este carbono y a este carbono. Ya ninguno de estos dos carbonos que están formando el doble enlace tienen hidrógenos. Este sería un tetra. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque estos carbonos están unidos a carbono. Ya estos carbonos ya no tendrían hidrógeno, ¿verdad? Este sería un tetra sustituido. Entonces, ¿sería ese primero realmente, Fray, el más estable? ¿O no? Tendría que ser el segundo más tarde. Muy bien, porque aquí en el inciso A la pregunta es ¿cuál de los siguientes compuestos es más estable? Y el menos más estable. estable, el más estable aquí lo vamos a poner, ¿verdad? La Es pregunta el tetra. exactamente, el más estable sería este, ¿verdad? Que es el tetra. Bueno, pero todavía no me han contestado este que está aquí. Este, ¿qué sería? ¿Un mono, un di, un tri o un tetra sustituido? Un mono. A ver, No, ese creo que sería un disustituido, ¿verdad, Lick? sería un di sustituido, muy bien, porque este carbono estaría unido a un carbono, este carbono estaría unido a un carbono también, ¿verdad? Aquí no lo vemos, pero tendríamos que estar claros que este carbono todavía tiene un hidrógeno y este carbono también todavía tiene un hidrógeno. Entonces,
Entonces ahí sí, Fran estaba, este sería un di sustituido. Y aquí sí estaba en lo correcto, Fran, cuando nos decía que el último era el menos estable, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, no hay preguntas. Bueno, pues seguimos con esto. Ahora menos, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿cuál alqueno sería más estable en cada par? Entonces, en este par A, ¿cuál sería el más estable? ¿El 1 o el 2? El 1, Liz. El 1, ¿verdad? Porque el 1. Aquí como que no me han puesto atención todavía, ¿verdad? Ustedes aquí vamos a volver a unas diapositivas atrás. Decíamos que son más estables los trans que los cis. Y por eso fue que los hemos estado viendo, ¿verdad? Este tema he estado haciendo bastante ejercicios de estos para identificarlo, el isómero cis, el isómero trans. Entonces aquí los trans son más estables que los cis, por eso que les digo yo que las clases trans son tan malas, ¿verdad? Todo eso de la comida rápidas, por eso son tan malísimas. Entonces, a ver, ¿cuál sería el más estable? Otra vez, ¿el 1 o el 2? El 2, Liz. El 2, El 2. ¿verdad? Porque el 2 sería el trans. Muy bien, entonces sería el 2, ¿verdad? ¿Por qué es el 2 más estable? Ahí para que apunten en sus notas. El 2 es más estable porque es el isómero trans y los trans son más estables que los cis. Bueno, y en este otro par, ¿quién sería el más estable? ¿El 1 o el 2? El 1, Liz. El 1, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí tenemos que estar de acuerdo. Bueno, creo que me voy a llevar a la pizarra para poderlo subrayar y que los puedan ver. Pero aquí entonces tendríamos que estar de acuerdo que el 1 es un trisustituido y que el 2 es un disustituido, ¿verdad? Entonces aquí estamos en la pizarrita, lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Este carbono que está formando el doble enlace está unido a 1 y a 2 carbonos, y este otro carbono que está formando el doble enlace está unido a un carbono, ¿verdad? Entonces este de acá sería un alqueno trisustituido, mientras que aquí en el número 2, este carbono está unido a 1, este carbono ahora está unido a 1 y este carbono está unido a 1 también, ¿verdad? Aquí, aunque no lo vemos, cada uno de estos carbonos está unido a un hidrógeno. Ese número 2 sería un ejemplo de un alqueno disustituido. Sí, entonces ahí a la respuesta, ¿verdad? A la pregunta aquí de cuál alqueno es más
estable, ¿verdad? Porque aquí les decía cuál es el alqueno más estable en cada par. Este inciso A es el par 1, este inciso B es el par 2. El 1 sería más estable que el 2 porque el 1 es un alqueno trisustituido y los trisustituidos son más estables que los disustituidos, ¿verdad? Que sería el caso de este numeral 2. ¿Sí o no? Sí, Liz. ¿O hay alguna pregunta? No. Bueno. Ok, entonces con eso hemos concluido esta presentación, pero no hemos concluido el capítulo, ¿verdad? Solo la presentación. Entonces permítanme que les voy a compartir el libro para que nos ubiquemos. Entonces, bien, aquí nos explican, ¿verdad? Cuando los sustituyentes, el por qué, ¿verdad? Bueno, lo vamos a leer todo, ¿verdad? Tanto el trans 2-buteno como el cis 2-buteno tienen dos grupos alquilos unidos a sus carbonos sp2. En el isómero trans, los sustituyentes más voluminosos están más separados y por lo tanto es más estable que el isómero cis, donde los sustituyentes voluminosos están muy cerca, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver el por qué los cis son menos estables. Aquí si se fijan, hay esta interferencia, ¿verdad? Conocida como impedimento estérico, que lo habíamos visto en el caso de los alcanos, ¿verdad? Cuando hablábamos de las conformaciones eclipsadas. Esta es la razón por la cual los cis son menos estables, ¿verdad? Los trans, al tener los grupos voluminosos en caras opuestas, pues no hay ningún impedimento, ¿verdad? Entonces, cuando los sustituyentes voluminosos están del mismo lado de la molécula, sus nubes electrónicas pueden interaccionar entre sí, causando repulsiones en la molécula y haciéndola menos estable. Esta clase de tensión se denomina impedimento estérico, que ya lo habíamos visto en el capítulo 3, pero ustedes lo pueden volver a leer si quieren, ¿verdad? Cuando los sustituyentes voluminosos están en lados opuestos de la molécula, sus nubes electrónicas no pueden interactuar. De tal modo, la molécula tiene menos impedimento estérico y es más estable. Entonces, bueno, quiero, antes de que nos vayamos, que hagamos este problema, bueno, que hagan ustedes este problema 12, ¿verdad? Clasifique los siguientes compuestos en orden de estabilidad decreciente, o sea que van a decir, el que van a mencionar primero es el más estable y el que van a mencionar de último es el menos estable, ¿verdad? Ahí puede ser que necesiten hacer las estructuras de algunos de ellos, ¿verdad? Para poder saber si son di o tri o tetra sustituidos, ¿verdad? Bueno, si quieren, lo llevo para la pizarra para que lo puedan leer más grande. Aquí clasifique los siguientes compuestos en orden de estabilidad decreciente, del más estable al menos estable.
El más estable sería el trans 3-hexeno. Ah, ¿seguro? No hay ahí un tetra. Mm, Por eso que les digo yo que tienen que hacer la estructura, ¿verdad? Bueno, si quieren las... Ay, ando un zancudo que me quiere picar. Si quieren las hacemos para que queden claros. Pues bueno, el 3-hexeno, bueno, este trans 3-hexeno, entonces tendríamos que estar de acuerdo que este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 2, carbono 1. Este sería el trans, ¿verdad? Que sería un di. Luego el cis, tendríamos que estar de acuerdo que sería así. Ay, zancudo, ay. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, ¿verdad? Luego, el 1-hexeno, este sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego tendríamos el cis 3, 4 dimetil 3-hexeno, ¿verdad? Entonces aquí este sería el carbono 3, carbono 4. Carbono 2, carbono 1, 1, 2, 3, 4, carbono 5, carbono 6. Pero el carbono 3 tiene un grupo, perdón, me equivoqué porque es el cis, lo siento, es hacia aquí arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el carbono 3, bueno, si se fijan, es cis 3,4, ¿verdad? Dimetil, o sea que aquí tenemos un grupo metil y aquí tenemos otro grupo metil. ¿Lo ve, Fry? sí, Lick. Este sería un tetra, si usted se fija. ¿O no? Los demás compañeros Sí, Lick. se Sí, fijan. Sí, ¿verdad? Este sería un tetra. O sea que el cis 3,4 dimetil 3-hexeno sería el más estable porque es el tetra, ¿verdad? ¿Cuál sería el segundo? Porque recuerden que nos dicen en estabilidad decreciente, ¿verdad? O sea, del más estable, que en este caso, como les digo, sería el cis 3,4 dimetil 3-hexeno. El siguiente sería el trans, Lick. El siguiente sí sería el trans 3-hexeno, muy bien. Sería Después, el cis 3-hexeno. el cis el- 3-hexeno, muy bien. Y el menos el estable de todos, El 1-hexeno. el 1-hexeno, muy bien. Excelentísimo. ¿Ven por qué les decía que era importante hacer las estructuras? A veces con solo ver los nombres, podemos confundirnos con solo ver esto del cis, ¿verdad? No, hay que hacer las estructuras, es importante. Si todavía ustedes no se las logran imaginar en la cabeza cuando los ven los nombres, es importante que ustedes los vean. Bueno, para concluir el capítulo 4 y estar listos, ¿verdad? Para nuestra evaluación del próximo jueves, nos hace falta, bueno, hemos llegado a este problema 12, ¿verdad? Hasta la sección 4.6. Lo que nos haría falta por ver sería la sección 4.7, que es una sección corta. Si ustedes se fijan, la pueden ir ya leyendo, si ustedes quieren, y la sección 4.8, ¿verdad? Entonces, esto es lo que miraríamos el próximo martes. Si ustedes pudieran ya ir avanzando, ¿verdad? En leer
estas 2 secciones, bueno, ahí si se fijan, ya llegamos al resumen del capítulo 4, ¿verdad? Solo nos hacen falta esas 2 secciones las miraríamos el día martes, por lo que la evaluación sería el próximo jueves. De las 3 secciones que no evaluamos del capítulo 3 y todo el capítulo 4, ¿verdad? Sí. Así que el martes nos conectamos, terminamos de ver el capítulo 4. Sí, jóvenes, ¿alguna duda o alguna pregunta? No, Liz. No.